Lunes 1 de abril, inicio del segundo trimestre del año 2024, emisión 515 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Para el día de hoy hemos traído un hecho ocurrido durante la Semana Mayor, hace menos de 8 días, con una sumatoria de acontecimientos anteriores que ocurrieron hace menos de un mes en el departamento del Huila. Y esto es icónico y lo hemos traído inmediatamente a colación porque nos demuestra que tenemos un ejército capaz, un ejército entrenado, con comandantes dispuestos a cumplir la misión y que Colombia debe confiar en su ejército. Lo que necesitamos es que el gobierno nacional asuma la posición que le corresponde frente a la seguridad y la defensa. Los hechos que vamos a relatar hoy fueron acciones militares en una zona muy difícil, como lo ha sido de larga data, desde la época de Tiro Fijo y Januario Valero, que es el oriente y nororiente del Huila sobre la cordillera oriental, pero con la gran dificultad geográfica y estratégico-militar, que no es sino descender al valle del Magdalena, que es muy estrecho en esa región, y de inmediato se está subido en la cordillera central. O si se toma en avance hacia el oriente, pues está subido en el páramo de Sumapaz, está en las goteras de la capital de la República o desciende a los llanos orientales, que ha sido el emporio de las FARC y ha sido el sector donde los gobiernos dudaron durante muchos años actuar y permitieron, por falta de precisión, combatir como corresponde a este grupo narcoterrorista. Luego se supuestamente desmovilizaron y aquí los tenemos nuevamente en la misma región, como diría la canción mexicana, en el lugar de siempre y con la misma gente. Adelante, mi coronel. Sí, podríamos recordar a nuestras audiencias aspectos medulares de la importancia geoestratégica del departamento del Huila y las razones específicas por las que la FARC, en sus diversas presentaciones ahora autodenominadas disidencias, han enfocado el esfuerzo principal de su plan estratégico en las dos cordilleras que cruzan este hermoso y rico y diverso sector de nuestra geografía nacional. Como vemos en los dos mapas que están en la pantalla, el departamento del Huila parece hecho a la medida para que se desarrollara el proceso subversivo de crecimiento de las FARC, el Partido Comunista y su grupo armado. Y como ya lo notábamos, la cordillera se va bifurcando o trifurcando, depende cómo se le mire, y va creciendo el Valle del Magdalena en forma paralela, pero si se analiza para un proceso subversivo es ideal, ya que se proyecta en un ángulo de más o menos 45 grados hacia el nororiente desde el sur del departamento. Entonces los hechos que vamos a ver hoy ocurren en el Huila en el mes de marzo, en distintos puntos de la geografía, tanto en el centro norte como en el nororiente, como en el sur, y todos relacionados con la cordillera oriental, pero reiteramos que entre más se baja en el departamento, más estrecha y más cercana es la cordillera central con la oriental, como se nota aquí en el mapa. Entonces los delincuentes pueden pasar de un lado a otro. E inclusive en el norte, pues es que les queda muy fácil pasar de una cordillera a la otra, porque como vemos, el municipio de Neiva es el único municipio de ese departamento y quizás del país que tiene territorio en las dos cordilleras. El único obstáculo natural es el río Magdalena, pues ya hay puentes, hay la zona urbanizada de Neiva, que es el epicentro, pues pueden desplazarse de un lado a otro. Entonces, esa es la trascendencia que tiene este departamento y que históricamente le ha facilitado a las FARC un crecimiento de larga data. Mi coronel, ¿por qué el municipio de Colombia, en el departamento del Huila, es tan esencial para el plan estratégico de las cuadrillas armadas del Partido Comunista Colombiano, dentro de sus objetivos de la toma del poder para implantar una narcodictadura marxista-leninista similar a la cubana?
Pues mi coronel, lo que acabamos de decir se lo agregamos ya aquí en detalle y nos da la comprensión exacta de por qué es tan importante este municipio para el plan estratégico del Partido Comunista y sus brazos armados y por qué la geografía hizo que ese municipio se convirtiera en el epicentro de muchas acciones. Resulta que lo vemos aquí en rojo en el mapa, en la infografía, y el departamento del Huila está, como decimos, con esa inclinación que le da la naturaleza sobre las dos cordilleras de 45 grados y tiene salida hacia el Caquetá, hacia el Putumayo, hacia el Cauca, hacia el Tolima y prácticamente cruzando el sur del Tolima hacia el Valle del Cauca, lo cual indica que puede salir o al Pacífico o al Meta o a los llanos del Yarí en el Caquetá o a la región del Pato aquí en los límites con el Meta. Pero hay algo que resaltamos más y es que casi nadie le pone cuidado a eso o no lo enseñan en la geografía nuestra o simplemente no hay atención en eso. Es que miramos que el municipio de Colombia, Huila, está ubicado en la punta nororiental del departamento y que toca un límite con el Tolima al occidente en la zona compleja donde hubo tanta violencia en el oriente del Tolima y sigue existiendo ese problema y llega prácticamente al sector donde Juan de la Cruz Varela y los bandidos comunistas iniciaron la expoliación de tierras y lo que llamaron la ocupación de facto comunista de tierras. Pero también llega al sur de Cundinamarca, suroccidente de Cundinamarca, limita prácticamente con los municipios turísticos de Cundinamarca y limita en la parte montañosa con la capital de la República, con el distrito capital. Entonces es un sitio supremamente apetecido de utilidad geoestratégica para cualquier proyecto. Ahora, al tema de ubicación geográfica, sumémosle la propia topografía. Y es que aquí vemos una de las veredas del municipio donde comienza la cordillera a crecer con bastantes pliegues. En el fondo, como se ve, bastante nubosidad, con mucha vegetación cada vez que se asciende más, con mucha quebrada. Ahora, el terreno, como lo vemos también, de difícil acceso en las veredas y solamente la carretera que conduce hacia Neiva está más o menos mantenida, pero tiene este gran problema que vemos aquí, que son los permanentes deslizamientos y esa combinación tan extraña de la geografía, de la flora, porque aquí vemos que hay unos pencos o unos árboles de estos que tienen pencos que son propios del desierto, la Tatacoa, pero que todavía existen. Y la tierra en sí, el limo, se nota que es muy inestable, además que es una zona de bastante influencia eh, cuando hay movimientos telúricos. Entonces, todos esos son factores que van sumando y que le hacen a las guerrillas mucho más estable su presencia y con una posibilidad de tener comunidades controladas, ya que son territorios extensos de difícil acceso, eh, donde la misma naturaleza obliga a focalizar la agricultura y esa focalización de la agricultura pues obliga también la focalización de grupos humanos que son presionados por medio del amedrentamiento o de la organización con fines subversivos contra el Estado. Mi coronel, ¿cuál es la radiografía del narcoterrorismo de las FARC al terminar el primer trimestre de 2024 en Colombia? Mi coronel, son muchos los aspectos, pero tratemos de sintetizarlos. Uno, narcotráfico, terrorismo y propaganda están yendo de la mano muy fuertemente con las FARC. En este momento los vemos por todo el país haciendo actos terroristas, pero hablando de paz, con un delegado del señor Petro que parece que estuviera más del lado de ellos que de la institucionalidad, financiados totalmente por el narcotráfico, en un contubernio con la narcodictadura venezolana impresionante y con una propaganda desaforada
actuando de manera casi que constante contra Colombia con la venia del gobierno nacional. Han cometido en medio de todo ese enredo que tienen, ese marasmo que han manejado una cantidad de actos criminales, y se habla de cese al fuego firmado, pero que en 3 departamentos no, lo cual nos parece una cantinflada. Realmente es una cantinflada, porque es como decirles, delincan en otro lado donde no les hacemos nada, pero sigan delinquiendo aquí, que aquí les damos candela, y entonces es como un juego del gato y el ratón. Hay un contubernio en el gobierno Petro con estos delincuentes que no ha sido claro, porque no se ve una acción específica del Estado para ponerle orden e institucionalidad. Y después de todo lo que han hecho y lo que se decide que se suspende el cese al fuego en 3 departamentos, ya están hablando de que esta semana y la que viene se van a reunir nuevamente a hablar de paz. Entonces, es como diciéndole a las fuerzas militares, actúen pero no actúen, hagan pero no hagan. Y lo mismo que de nada se saca que haya un cese en 3 departamentos y las cuadrillas están regadas por todo el país, están muy activas, pero están en cese al fuego. Entonces, algo que nadie entiende, cómo estando en cese al fuego se meten a los municipios, secuestran personas, extorsionan personas, andan uniformados en algunos corregimientos por las calles amedrentando, y el ejército no puede actuar porque el señor presidente no permite, como si fuera él el dueño del país. Y además van a los centros educativos de los niños, pero lo peor es que están dedicados de lleno al narcotráfico y no se permite ni la fumigación, y cada vez que el ejército llega ya a erradicarla manualmente, entonces todos los bandidos organizan a otros bandidos de la comunidad, salen y le hacen la sonada al ejército. Esa es la realidad de lo que está pasando. Eh, la otra realidad que tenemos es que se habla de una paz total con una eventual asamblea constituyente, y cada día toma más fuerza la idea del señor Petro. Desde el punto de vista jurídico es casi que imposible que la pueda hacer, pero una cosa es lo que está escrito en la ley, que es lo que veremos esta semana en 2 de nuestras jornadas académicas, y cuál es el proceso, y otra cosa es la forma como actúa el señor Petro y cómo quiere desatar un proceso violento. Entonces, es una realidad que tenemos que tener sobre la mesa, porque anda muy detrás de un premio Nobel de Paz que lo podría eh, empoderar para hacer eso. En medio de todo, lo único que es cierto, visible, es que en las pocas operaciones, pero muy exitosas, que ha hecho el ejército, se comprueba que la mayoría de esas cuadrillas están integradas por menores de edad. O sea que el reclutamiento de menores está disparado. Hay quejas de comunidades. De hecho, lo que ocasionó la ruptura del cese al fuego en 3 departamentos fue el reclutamiento de unos indígenas menores de edad, que las familias fueron a reclamarlos, y los bandidos procedieron por medio de la fuerza, asesinando a una señora en el Cauca. Pero esto está desatado. También vimos las imágenes de Semana Santa en varias partes del país donde hubo combates, que varios de esos capturados eran menores de edad. Al secuestro y la extorsión, que ya mencionamos, que lo tienen como una de las formas de terrorismo, se le ha sumado el desplazamiento forzado simultáneo y sistemático que han practicado las FARC y los comunistas toda la vida. Y de esto sí, el señor Petro en cada uno de sus discursos, 20 julieros y populistas, no dice absolutamente nada, no le cuenta nada al país, pero está ocurriendo, y eso está generando que se armen grupos de otras tendencias, lo cual nos va a traer es más violencia. Y nadie dice nada, pero las milicias bolivarianas de las FARC siguieron intactas, porque el pacto FARC-Santos no la contempló, porque los generales Mora y Naranjo, que se supone que eran los que sabían de ese tema, no lo pusieron sobre la mesa en Cuba, y los bandidos lo eludieron. Y lo cierto es que ahora tienen guardias campesinas y guardias indígenas, que son esos miembros de esas milicias los que las controlan. Y además el Partido Comunista Clandestino sigue como la propaganda de Johnny Walker, con 70 años y tan campante. Entonces, ese es como un rápido barrido, una radiografía que nos diría en qué están las FARC en este momento en Colombia, además de que tienen congresistas y representantes en diferentes estamentos, emisoras que le dio el señor Santos en todo el país,
y el control geohumano de muchas regiones, ya que las famosas zonas transitorias se convirtieron en permanentes y en epicentros de multiplicación del comunismo, y estamos a expensas de que regresen de Cuba los 3.000 bandidos que fueron a especializarse supuestamente como médicos y son ideologizadores que se van a regar por todas estas regiones a multiplicar las ideas comunistas y apoyar el crecimiento de las FARC, que nunca se desmovilizaron. ¿Cómo relató el diario del Huila la captura de 4 terroristas de la FARC dedicados a la extorsión en el sur del Huila en hechos sucedidos en Pitalito a comienzos de marzo de 2024? Pues comenzando el mes de marzo, el país recibió una muy buena noticia, que una unidad del batallón Magdalena en Pitalito, en una operación sorpresiva contra un grupo terrorista de las FARC, había capturado 4 bandidos que estaban dedicados a extorsionar en la región, que andaban con armas cortas, tenían propaganda de las FARC y que confesaron ser miembros de una cuadrilla que llaman a Ismael Ruiz del bloque Jacobo Arenas de las FARC. El golpe fue muy importante porque la comunidad salió a denunciar, casi todos los comerciantes, por no decir que todos, de los municipios cercanos a Pitalito, completamente presionados por estos delincuentes y obligados a pagar permanentemente la cuota extorsiva so pena de ser asesinados. Entonces, la famosa paz y que la guerra en Colombia terminó, como dijo el señor Santos, no dejó de ser una payasada, porque en realidad las FARC siguieron delinquiendo y los que están en el Congreso eh, miran con la vista gorda, dicen que ellos no tienen nada que ver y ni siquiera cuestionan a nosotros. Y lo peor es que la base de apoyo a las FARC, la base política que apoya este grupo criminal, son los mismos que integran la base de apoyo al Partido de los Comunes. Entonces uno se pregunta, ¿a qué están jugando? Ahí vemos la foto de lo que les incautaron: granadas, dinero, celulares y los 4 bandidos, todos jóvenes, igual que las FARC, documentos, pero sobre todo lo importante es lo que le confiesen a las autoridades. Vamos a ver ahora que la fiscalía cambió de directora o de jefe, si se mantiene esa presión y si esos documentos sirven para algo o pasa como pasó en la época del señor Montealegre, que pasaron a dormir el sueño los justos y nunca se investigó a profundidad lo que son las FARC. Adelante, coronel. Mi coronel, pocos días después, en una nueva incursión táctica terrestre sorpresiva, tropas de la 9ª Brigada capturaron a 2 terroristas de las FARC, dedicados al secuestro y a la extorsión. ¿Cómo se informó esa importante noticia a los colombianos en los medios de comunicación? Bueno, mi coronel, ese primer golpe que ha ocurrido, el que estamos hablando, ya había causado un impacto importante. Se dijo, por lo menos en el diario del Huila, se dijo abiertamente que era un golpe al narcotráfico. El comandante encargado de la 9ª Brigada lo explicó así. Explicó también que eh, en la vía La Plata, Paicol, en el Huila, habían decomisado una gran cantidad de marihuana perteneciente a las FARC y que había habido otras capturas. Entonces se hizo una operación en los municipios cercanos a Neiva, que realmente es un área como metropolitana, tarde que temprano se va a determinar área metropolitana, en el Lobo y Campo Alegre. Y allí capturaron a este par de delincuentes que están en la foto, una mujer y un hombre, que estaban encargados de extorsionar a los comerciantes en el Huila. Entonces vemos que en el sur caen 4 y aquí en el centro norte del Huila caen otros 2, y que por el norte en Colombia, Huila, como vamos a ver más adelante, en otra operación también es contra extorsión. Quiere decir que estos bandidos tienen una estrategia muy clara de hablar de cese al fuego, pero no de cese de hostilidades. Inventaron esa cosa y los negociadores de las mesas, tanto de la FARC como el ELN, les validaron. En los gobiernos anteriores, mal o bien, más mal que bien, pero se hacía un solo paquete de cese al fuego, era que estos bandidos no podían actuar
en ninguna de las acciones, de las formas que delinquen, porque la fuerza pública actuaba inmediatamente. Ahora se inventaron un cuento con el cual han venido manipulando desde el año anterior, y es el famoso argumento de que una cosa es ese fuego, que otra cosa es esas hostilidades, y le agregaron otra más, que es que ellos se pueden defender en caso de una agresión. Entonces se inventan, como son grupos narcotraficantes, pues tienen enemigos que son narcotraficantes. Entonces se inventan el cuento de que ellos actúan en defensa propia. Y lo mismo que entonces con qué se financian. Y entonces un jueguito del gato y el ratón con el que están engañando al país. Y aquí quedó claro con esas dos operaciones que no hay ningún cese al fuego, sino que estos zampones están en la misma actividad, reclutando menores, extorsionando y secuestrando, pero es que eso no está escrito. Y entonces, por ejemplo, con el ELN, el tema del secuestro no ha podido ser claro y llevamos ya casi 2 años con una mesa ganando un montón de dinero, porque eso sí ganan dinero a raudales los que integran esa comisión. Y en diciembre del año pasado, el señor Poti Patiño, que fue absolutamente inepto con el ELN, entonces el señor Petro, para darle cupo a otra terrorista que es Vera Grave, la puso ahí a negociar con el ELN y al señor lo subió de cargo como jefe de la Comisión de Paz y de entradita nombró la bicoca de 273 corbatas dizque para hacer la paz. Eso nos está costando un ojo de la cara a los colombianos, pero el FARC y el ELN exactamente enfocados en la extorsión. Y aquí pues explica el periódico cómo estaban haciendo los procedimientos de los pagos y cómo cayeron. El hombre tiene 32 años, la terrorista tiene 27, pero lo más seguro es que con toda la corruptela que hay en el sistema de la justicia colombiana y la ineficiencia, dentro de poco salgan libres y hasta demanden el Estado por captura mal hecha o alguna situación de esas que ya es tradicional en nuestro país. Mi coronel, ¿cuál fue la grave denuncia del dirigente político huilense Felipe Lozada acerca de las persistentes acciones terroristas de las FARC en el Huila, mientras el gobierno Luis Gustavo Petro maniata a las fuerzas militares, continúa la farsa de conversaciones con Iván Mordisco y sigue ciego, sordo y mudo ante la realidad del narcoterrorismo comunista contra Colombia? Pues mi coronel, primero que todo, todo lo que diga este muchacho Lozada lo dice con el sentimiento de víctima y con el sentimiento de colombiano, porque él es hijo de la señora Consuelo, que fue secuestrada por las FARC y que luego le extorsionaron fuertemente a la familia y tuvieron que pagar una gran cantidad de dinero. Ella es de las víctimas del secuestro del edificio Miraflores, en Neiva. Además, porque cuando el papá estaba haciendo las gestiones para conseguir el dinero, él había sido gobernador del Huila, era el presidente del Atlético Huila, era un dirigente muy conocido en el departamento. Cuando él estaba haciendo las vueltas para conseguir el dinero que le exigían para la liberación de la señora, fue asesinado el señor entre Campo Alegre y Obo, precisamente en esa vía. Lo asesinaron las FARC. Intencionalmente le dispararon al vehículo con el cuento que no había hecho un pare, pero lo querían matar porque él no les estaba entregando todo el dinero que pedían por la liberación de la señora y finalmente tuvo que pagar todo ese dinero. Entonces este muchacho llegó a ser representante a la Cámara y ha sido una de las voces fuertes que tiene Colombia diciéndole la verdad a los bandidos. Entonces, el 22 de mayo él entregó a los medios de marzo, perdón, le entregó a los medios de comunicación estas fotos de estos documentos que están repartiendo los zampones de las FARC en el Huila y en este caso estaban citando con fecha exacta domingo 24, o sea, el domingo de Ramos, a la 1 de la tarde en un sitio específico a los campesinos y a los comerciantes y a los agricultores a que fueran a entregar la cuota. Entonces él puso sobre aviso esto y esa fue una de las razones que generó la operación que eh, ocurrió en Colombia Huila, de la cual hablaremos hoy. ¿Cuál fue el revelador reportaje de la emisora radial, la W Radio de Caracol,
acerca de los combates entre el Ejército Nacional y narcoterroristas de la FARC en el departamento del Huila durante la Semana Santa del 2024? Pues el miércoles santo, eh, tipo 9, 10 de la mañana, la emisora W comenzó a darle despliegue periodístico a la información que en el Huila había ocurrido un combate o varios combates, pero que fundamentalmente en el municipio de Colombia, Huila, había sido el más fuerte, en el cual se presentaron choques entre bandidos de las FARC y el grupo Gaula del ejército, que había ido a hacer una operación propia del Gaula, que es allanamientos y capturas de grupos dedicados a la extorsión y el secuestro, y que allí cayeron 2 bandidos y fue capturado un delincuente que estaba siendo buscado desde hacía eh, tiempo, conocido como el Gordo o el Gordo James, que es el cabecilla de ese grupo, no de finanzas, como dicen acá rato, sino de una estructura de las FARC encargada de controlar las extorsiones en todo el sector oriental y nororiental del Huila. Y tenía mucha incidencia en los municipios de Algeciras, Baraya, Tello y obviamente Colombia. Son los que están más al norte y nororiente. ¿En qué incidió eso? Pues que se desarticuló la estructura completa. Y la sorpresa, que no es tan sorpresa para las instituciones militares, pero sí para el país, es que varios de esos extorsionistas, todos menores de edad y manejados por este delincuente, alias el Gordo, que es uno de los discípulos del Mono Hoy y amiguis de los honorabilísimos senadores de las FARC que están en el Congreso, pero ellos no dicen nada. Ellos no dicen nada, no dicen dónde lo conocieron ni nada, pero eso es de las manos derechas que ellos tenían para delinquir cuando estaban en el monte. Ahora que están en el Congreso, entonces son honorabilísimos parlamentarios. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo reportó los mismos hechos la cadena básica de Caracol? Bueno, entonces se dijo que ahí estaban en 20 municipios, que probablemente con la presión que iban a recibir o que estaban recibiendo en el Cauca se pasarían para el lado del Huila. Eh, Relata también el material que se les incautó, eh, 2 fusiles de altísima precisión, eh, munición para fusil y para ametralladora, lanzagranadas, chalecos multipropósitos y hasta drones, oiganlo bien, drones con los cuales le hacen seguimiento a las tropas y los van ubicando a ellos también en el tiempo, cómo eludir la presencia de los soldados. Y se amplió la información ya con un tuit que envió el comandante de la quinta división, el general José Bertulfo Soto, en el que confirmó que haya habido los combates, que hubo 2 terroristas abatidos, que hubo menores recuperados y que entre los capturados está el bandido alias el Gordo, a quien se ve ahí en la foto disfrazado con uniforme militar. Están la cantidad de fusiles que se les incautaron, el material, los morrales y la información general de lo que ahí se encontró. Entonces también se espera que la Fiscalía actúe a tiempo y que los jueces de conocimiento tomen decisiones, porque ahora falta que digan que estos armas se las puso el ejército y que ellos lo que eran unos humildes campesinos y que fue que lo disfrazaron al tal Gordo de soldado. Entonces ahí vemos que fue un golpe fundamental, espectacular, que el país lo estaba necesitando y que estos bandidos lo sintieron, porque se sobreentiende que la caída del Gordo, ya las redes que están delinquiendo en el norte del Huila lo van a sentir, van a actuar con mayor prevención y pues las autoridades también tienen un ímpetu en la ofensiva para contrarrestarlos. Mi coronel, ¿qué agregó el diario El Tiempo de Bogotá
a la difusión periodística de la misma e importante noticia de orden público? Bueno, pues ya le agregó que hubo combates simultáneos con los que están en cese al fuego, ¿no? Esto es de resaltarlo aquí. Entonces, ¿cuál es el cese al fuego? En las veredas La Trinidad, El Paraíso y El Socorro de los municipios de Colombia, La Argentina y Garzón, o sea, en todo el departamento. Si uno mira, Colombia está al norte, la Argentina está un poco cargada al occidente y Garzón está al sur. Quiere decir que en el departamento hubo combates el mismo día en los tres sitios. Resaltan nuevamente la importancia de la captura del tal Gordo y lo señalan de que este bandido es el responsable de un hecho que ocurrió hace más o menos año y medio, que un camión del ejército de desminado humanitario en el cual iban unos soldados desarmados, porque iban era con equipos para levantar las minas que han sembrado los bandidos de las FARC, fue detenido por este ampón y le prendieron candela y los soldados tuvieron que regresarse a Neiva en vehículos particulares y fue un hecho que causó mucho repudio en el país, pero que fue muy conocido, que ocurrió al final del gobierno Duque y comienzo del gobierno Petro. Enunciemos algunas reflexiones de orden político estratégico respecto a la exitosa operación del Gaula Militar de la Novena Brigada contra la FARC en el municipio de Colombia, Huila, el 26 de marzo de 2024. En primera medida, el pacto FARC-Santos, el famoso cuento de que la guerra en Colombia se ha acabado y que, señora, usted enviaría un hijo a la guerra y que los que digan que hay que combatir las FARC son bestias sedientas de sangre, decía el señor Santos, y hasta disfrazó el hijo de payaso, lo disfrazó de soldado y hizo un poco de shows. Quiere decir que todo eso fue una farsa, porque ahí tenemos a las FARC vivitas y coleando, y lo que se ha destapado con estas operaciones es que son las mismas FARC, las mismas metodologías, y que no ha cambiado un ápice de su de su forma de delinquir contra Colombia. En segunda medida, ese contubernio del gobierno Petro con Iván Mordisco tiene que tener en algún momento un stop. Hay que darle un pari a eso, porque el señor González Pozo, que es el que negocia con él, dice a los cuatro vientos que son unas guerrillas que hasta ahora se están conociendo. Imagínense ustedes, el tal Gordo, por poner un ejemplo, lleva años delinquiendo en esa zona y hasta ahora se está conociendo. Imagínense ustedes, con los demás bandidos que están bajo el mando de él. Ese cuento de que se rompió el cese al fuego en tres departamentos es otra farsa. O sea que vivimos de farsa en farsa. La farsa del pacto FARC-Santos, la farsa de la negociación con Mordisco y la farsa de la ruptura del cese al fuego. Porque eso es como decirle a los bandidos que pueden actuar en otras partes ya que allá no les van a hacer nada. Y que ya el ejército comenzó a actuar, pero entonces volvámonos a sentar a negociar. Eso no tiene explicación, no tiene claridad y a las mismas tropas les causa incertidumbre. Mm, Como ya lo mencionamos, todo eso gravita alrededor de un eje fundamental que es el narcotráfico. Y paralelamente con eso está el terrorismo y la propaganda que promueve la idea de que las FARC son fuertes y al mismo tiempo que hay necesidad de negociar. Y el gobierno le juega a ese cuento la propaganda. Y ya lo hemos estudiado a lo largo de estos ejercicios académicos. El peor elemento nocivo que hay contra una guerra es la propaganda. Y lo estamos viendo en Gaza, que la propaganda ha sido tan fuerte que se olvidó completamente por qué inició esa operación y ahora toda la culpa la tiene Israel y todo lo que ocurre allí. Y todos los días le aumentan de a 1.000 muertos, ya van como en 35.000 si no estoy mal. Pero no hay ninguna prueba que diga que es esa cantidad de muertos. Lo cierto es que todo el agua sucia le cae a Israel y los que causaron el problema fueron los otros. Así estamos en Colombia. Todo el agua sucia le cae al ejército colombiano, a las fuerzas militares y a la policía y los crímenes los cometen las FARC. Eh, no podemos descartar por razones jurídicas que la constituyente no esté en la mira del señor Petro. Ahí lo vimos en Semana Santa, al estilo bandido del M-19, se metió en la programación religiosa de la Semana Santa que tienen los canales de televisión, al estilo M-19 se metió por allá
haciéndose una propaganda impresionante en Córdoba, hablando de la constituyente campesina. Entonces, él es consciente que una cosa es lo que dicen las leyes, pero es que a él las leyes no le importan. Él tiene mentalidad de bandido y él quiere es promover una constituyente por la fuerza. Entonces, magnífico y maravilloso que conozcamos todo el proceso, cómo se hace para saber cuál es la forma correcta. Pero no podemos descartar que este señor, con su mentalidad delictiva, quiere meternos la constituyente a la fuerza y por la fuerza. El reclutamiento de menores es cada vez más evidente y a pesar de que las FARC firmaron un pacto con el señor Santos, pues sus sucesores, que pasa como los lobos solitarios de ISIS y Al-Qaeda, no son tan solitarios y estos no son tan sucesores, sino que, como dirían los campesinos, son de los besmos, están ahí haciendo el mismo trabajo porque el plan estratégico sigue y porque, como dice Mordisco, Iván Marulanda, Manuel Marulanda está vivo. Mientras se habla de paz, mientras habla de paz total, mientras se habla de cese al fuego, entonces ese cuentico del cese de hostilidades que no es tan claro, está produciendo un fenómeno de desplazamiento forzado que es entregarle tierras a los bandidos de las FARC y sus cómplices para que controlen las zonas y de remate el señor Petro hablando de la Asamblea Constituyente y de la Constituyente Campesina y de la tierra a los campesinos, lo que le está haciendo es un favor porque no se nos olvide que en Neiva, por ejemplo, comenzaron a tomar esa metodología cuando aparecieron con el cuento de la invasión de tierras, Gustavo Peturrego, que él no se había posesionado todavía como presidente y ya apareció esa invasión. Eso no es gratuito. Todo eso tiene un hilo conductor y una sumatoria de nudos. Y nuevamente retomamos este tema porque es que es fundamental. La fortaleza estructural de las FARC en las comunidades y su larga subsistencia durante varias décadas siempre obedeció al trabajo de las milicias, a la famosa frase de Mao Zedong que el agua es al pez como el campesino es a la guerrilla. Y, infortunadamente en Cuba, en el show que hicieron allá de los arrodillados ante Iván Márquez, no se mencionó para nada el tema de las milicias bolivarianas ni el Partido Comunista Clandestino. Hoy se autodenominan guardias campesinas y guardias indígenas y ahí están esos bandidos controlando la producción de la coca, amedrentando campesinos y organizando la guerra contra el Estado colombiano con la venia del gobierno y con la venia del Congreso de la República, que es absolutamente inepto, de las Cortes que no actúan con la contundencia que corresponde y de la Fiscalía que no alcanza o no hace todo lo que tiene que hacer para judicializar todos esos bandidos. ¿Cómo es posible que a una unidad militar o policial la secuestren y la Fiscalía no pase del anuncio de abrir la investigación y de ahí no pasa nada más? Y entonces, bueno, entonces mi coronel, adelante con su comentario y sus reflexiones del día de hoy. Gracias, mi coronel. Comentario para la edición 515. Lo que está sucediendo con el grupo terrorista de las FARC, y ahora denominado como Estado Mayor Central, es la demostración de que el pacto firmado entre el presidente Juan Manuel Santos y el terrorista Timochenko fue un engaño total. Después de haber sido comprometido dicho acuerdo de paz en despampanantes y solemnes ceremonias, los terroristas acudieron a la ya muy utilizada artimaña de cambiar de nombre y se comenzaron a denominar como la Nueva Marquetalia. Posteriormente adoptaron el de Estado Mayor Central. Y eso sin contar que ya en el campo político se denominaron como los comunes. Y de esta forma nuevamente recurrieron a la vía delictiva de las extorsiones, el chantaje y el ataque a las Fuerzas Armadas colombianas. El municipio de Colombia, ubicado en el departamento del Huila, ha sido desde hace muchos años un cruce habitual de cordillera para salir a los llanos orientales, a la altura de los ríos Guayavero y el muy mencionado municipio de Uribe.
región de histórico terrorismo. Como su topografía y todavía abundante cubierta selvática se facilita para el encubrimiento y escondederos de las cuadrillas terroristas de las FARC, dejando en evidencia de que dicho grupo nunca se desmovilizó ni se reincorporó a la vida civil. Ya son bastantes los presidentes que han intentado diálogos de paz con este grupo terrorista, pero que han terminado inútilmente en el incumplimiento de lo acordado. Todos los ingenuos presidentes que han caído en esta trampa se ha debido a su falta de conocimiento de cómo es la cultura y la forma de pensar de estos grupos de bandoleros, que siempre aprovechan los llamados ceses al fuego para fortalecerse tanto en armas como en incorporación forzada, especialmente de menores de edad, y muchos ingenuos campesinos. También es claro que los dirigentes políticos no solo no conocen la historia del terrorismo en Colombia, además que es muy poco lo que se dejan asesorar por las Fuerzas Armadas, quienes sí han luchado durante más de 50 años contra el crimen y el terrorismo de estos bandoleros. Y mientras no exista la voluntad política de parte de los presidentes para combatir el delito, los criminales seguirán sintiéndose respaldados con esa actitud pasiva y de debilidad, a pesar de que muchos valientes y heroicos soldados y policías continuamente están ofrendando su vida en defender al pueblo colombiano, pero que de esa forma terminan siendo burlados y traicionados por sus propios gobernantes. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, muchas gracias, mi coronel, muy amable. Entonces tenemos que su comentario le apunte exactamente a lo mismo, la importancia geoestratégica del municipio de Colombia y en general del departamento del Huila. El plan estratégico comunista sigue vigente, no le han cambiado ni una coma y lo que han utilizado es un sistema que lo reciclan, lo barnizan, lo disfrazan, lo endulzan de una manera que lo venden cada vez con distinta presentación, pero el contenido es el mismo. Pasa como los famosos remedios genéricos y los nombres comerciales. Entonces, aquí nos están haciendo lo mismo. Pues llegamos al final del ejercicio. Los invitamos esta noche que tenemos otra academia importante para hablar de lo que ha incidido en Colombia el gobierno del señor López Miquelsen, que lo denominó el mandato claro. Muchos dijeron que era la voluntad oscura del mandato claro. Y continuaremos con nuestra actividad académica mañana con la memoria histórica y nuevas videoconferencias. A todos un feliz día y que Dios nos siga acompañando. Un feliz día para todos. Gracias y Feliz día feliz para día. todos. Gracias, coronel.